Muy buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de su canal Jesús el Gran Yo Soy. Damos gracias a Dios nuevamente por el estudio del Salmo capítulo 25. Este salmo tiene 22 versículos. Es interesante que este salmo está basado en el alfabeto del idioma hebreo. En el idioma original este salmo es un acróstico. Ustedes saben más o menos cómo es la idea de un acróstico, ¿va? Que cuando ponen, por ejemplo, una palabra mamá, por ejemplo, que la gente suele usar ese idioma, ¿va? Que dice, para describir algo bello de la mamá, por ejemplo, mi amada, madre que amada, bueno, así, cosas así, ejemplos de cómo es un acróstico, ¿va? Por ejemplo, cuando le dicen a uno, un ejemplo, que decir, cuando dicen padre, piadoso, y que cada letra tiene, ustedes saben que los acrósticos siempre tienen cada letra que decir un mensaje, ¿va? Esa es la idea de este Salmo 25. El Salmo 25 es un acróstico del idioma, del alfabeto hebreo. Cada reglón, no los versículos en sí, porque recordemos que los versículos pues fue que fueron añadidos después, ¿va? Pero cada dos reglones de este Salmo es una letra del alfabeto hebreo y ahí trae un mensaje cada letra. Desde lógico no vamos a hablar del alfabeto hebreo, ¿va? Para comenzar, pues yo no sé nada, no sé absolutamente nada del hebreo, ¿va? Y aunque lo supiera, pues no les hablaría del hebreo, porque esto no es una clase de hebreo, ¿verdad? Pero sí es interesante que el Salmo pues tiene una lección muy importante para nosotros, ¿va? Hay que destacar que este salmo también es una colección de oraciones, no es un tema central en sí. Si ustedes han leído este salmo, se darán cuenta que este salmo en sí no tiene como un tema central directo, sino que es una colección de oración y meditaciones también. De por sí el tema de este salmo se deja así, un salmo de protección, dirección y pidiendo misericordia a Dios. Así, es un tema un poco largo, pero es que si nos vamos a dar cuenta, este salmo usa bastante el pedirle a Dios dirección, el implorar misericordia, porque es un salmo y sobre todo confianza en el Señor, ¿va? Pero así es el tema de este salmo, un salmo que nos llama un salmo pidiendo dirección e implorando misericordia. Así es un tema un poco largo, ¿va? Pero es que hay varias cosas ahí que se mencionan, ¿va? Cabe destacarlas, nos sirven para nosotros hoy en la actualidad, porque debido al creciente engaño que se está dando en todas las áreas, ¿va? Es triste ver cómo muchas veces los cristianos fácilmente podemos ser mal influenciados y sin que nos demos cuenta a veces por cosas que parecen que son buenas pero son malas al final. Vale destacar que esto es importante ver, que aunque es un salmo que contiene bastantes oraciones y meditaciones, nos sirven para el día de hoy. Comencemos con los primeros 3 versículos, los vamos a leer así. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Qué interesante que David en este salmo ya está pidiendo una cosa muy importante. Por eso les estoy diciendo que este salmo es una colección de tantas oraciones. Ya vamos a ver la primera cosa que está haciendo David aquí. David está pidiendo que siempre su confianza esté en él, en el Señor. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. En ti confío, no sea yo avergonzado. Es curioso que una de esas cosas que siempre los que verdaderamente han conocido a Dios es muy importante pedir, ¿verdad? Porque Dios no permita que sus hijos seamos avergonzados. Porque es normal muchas veces sentir ese miedo, ¿va? David sentía ese miedo también. David sabía muy bien que podía ser avergonzado, por eso pide al Señor. Claro, él reconoce ante él, va, Señor, yo he confiado en ti, no dejes que nadie me avergüence. Porque David tenía enemigos sumamente poderosos, ¿va?
enemigos que lo querían destruir, no solo de la nación de Israel. Por ejemplo, el caso de Saúl, David tenía también enemigos extranjeros que lo querían destruir, porque por lo que vamos a ver en el versículo 22, cuando dice: redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias, por lo que se ve, los enemigos que está mencionando David aquí no solo son internamente, sino son extranjeros también. Y son esos enemigos los que querían derrotarlo, destruirlo como nación, hacerlo ver mal. Entonces David está pidiendo, implorando: Señor, no sea avergonzado delante de esos enemigos. Porque lógico, esos enemigos iban a hacer una burla muy fea, una blasfemia, si es posible, como hicieron muchas naciones que humillaron a los israelitas. Claro que eso fue debido a su pecado, porque cuando pecaron, pues Dios enviaba a naciones extranjeras que los humillaban. El problema es que a estas naciones extranjeras se les pasaba la mano también y empezaban a blasfemar contra Dios, diciendo que el Dios ese no los había protegido y así, cosas así despectivas. Y en este salmo vemos que David está pidiendo eso, que no sea avergonzado delante de sus enemigos. ¿Qué de nosotros los cristianos? Nosotros los cristianos muchas veces pedimos también por no ser avergonzados, cuando presentamos el Evangelio, por ejemplo. La Biblia nos enseña que nosotros como cristianos tenemos que presentar una defensa clara de nuestra creencia, de nuestra fe. Es cierto que el apóstol Pedro nos dice allá en su primera carta, que presentemos defensa con mansedumbre, ¿es cierto? Cuando nosotros prediquemos del Evangelio, no lo tenemos que hacer alegando, discutiendo de una manera horrible como a veces se daba, que es triste ver a cristianos que cuando están predicando, cuando están en un debate, tocando algún tema importante sobre, por ejemplo, la evolución, el ateísmo, empiezan a discutir de una manera tan innecesaria a veces, horrible, que a veces se dan hasta los insultos. No, es en esos momentos cuando nosotros también tenemos que acordarnos de estas palabras y decir: Señor, que al momento de hablar de tu palabra no seamos avergonzados, porque en el caso de nosotros eso es lo que tenemos que pedir. No podemos salir a pelear con la gente porque a garrotazos o a palazos o a golpes, porque la Biblia no nos enseña, al menos en el Nuevo Testamento, todo eso cambió. Y no es que en el Antiguo Testamento era así, tampoco era así, pero porque se ha entendido mal ese punto ahí también, Pero la cuestión es que nosotros como cristianos también pedimos que Dios no nos deje avergonzados por haber creído en Él. Y eso se puede aplicar también, por ejemplo, cuando pasamos tribulaciones como las que está pasando David, que nuestra fe siempre esté fortalecida, porque recordemos que el enemigo siempre nos está observando para ver si dudamos de Dios, y así que eso sea un mal testimonio ante las demás personas. Por ejemplo, cuando estamos pasando pruebas, tribulaciones, es complicado. Muchas veces es cierto, uno puede avergonzarse o puede fracasar y ser avergonzado por haber desconfiado de Dios. David no quería eso. Yo creo que ustedes y yo no queremos tampoco eso. Queremos que a pesar de que estemos en nuestras tribulaciones, que el Señor, nosotros siempre confiemos en Él. Y no está mal que le pidamos que no nos deje estar avergonzados, que más bien sean nuestros enemigos avergonzados por rebelarse sin causa delante del Señor, porque eso es lo que termina diciendo en este versículo 3. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Obvio que eso es una dosis de venganza. Podría verse mal eso, pero recordemos que Dios es un Dios justo y santo. Y Dios tarde o temprano va a castigar la maldad. Es cierto, la Biblia nos llama a que soportemos a todos aquellos hombres que hacen mal, que deshonran el nombre de Dios. Inclusive hasta esos que persiguen a los cristianos, como lo que está pasando actualmente en Nigeria, en Corea del Norte, en Afganistán, en países donde es difícil predicar el Evangelio. Aquí en estas zonas en América, donde tal vez no hay zonas donde nos persiguen, pero nos ridiculizan por nuestra fe. Dios un día va a traer juicio sobre eso. Aunque la gente no lo crea, aunque la gente diga que no va a haber juicio después de la muerte y que todo queda aquí, eso es mentira. Dios va a juzgar todo eso. Pero bueno,
eso es lo que vemos en estas primeras partes, ¿va? Ahora viene David, dice que a pesar de, pide que no sea avergonzado delante de sus enemigos porque ha confiado en el Señor, ¿va? Ahora David pide algo muy importante, dice en los siguientes versículos: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Aquí ya está pidiendo dirección David. Podría verse repetitivo esto en los salmos, ¿verdad? Porque ya hemos visto hasta el momento pues 25 salmos, ¿verdad? Y en casi todos estos salmos hemos visto cómo David siempre implora lo mismo: dirección, dirección, que me enseñes con tu palabra. ¿Por qué será eso? Bueno, no es cuestión de aburrimiento, ¿verdad? Recordemos que los seres humanos somos bien fáciles a olvidar todo. Y más cuando se tratan de este tipo de cosas así espirituales, que son las cosas del Señor, eso es aún todavía más fácil que lo olvidemos. Porque recordemos que nosotros estamos inclinados solo a pensar en lo malo. ¿Se han fijado que cómo es fácil que nosotros cuando oímos alguna mala palabra, o a veces cuando vamos en el bus, o escuchamos o vamos por la calle y escuchamos alguna canción con un contenido sucio, eso como rápido se nos queda en la mente? Pero qué fácil, pero qué difícil es tratar de memorizarse un versículo bíblico, ¿va? O meditar sobre una enseñanza que nos dio tal vez el pastor, o que nos dio una predicación que escuchamos en una predicación. Es bien difícil escuchar eso, ¿va? Es bien difícil memorizar todo eso o meditar en eso. Por eso es que es importante que David siempre le pide al Señor: muéstrame tus caminos, es decir, tus mandamientos, tu palabra, todo eso. De camino sabemos que la Biblia lo que nos da a entender es la misma idea, sendas. Cuando dice sendas se está refiriendo a lo mismo, pues, que Dios no le deje de enseñar sus preceptos. Encamíname en tu verdad y enséñame, es decir, siempre manténme en el camino donde debo estar, en tu camino, Señor, obedeciendo tus mandamientos, no apartándome de ti. Porque como volvemos a decir, como vuelvo y repito, perdón, tendemos a olvidar las cosas del Señor. La vez pasada les decía, ¿va?, que Martín Lutero decía que él predicaba todos los días el Evangelio y que a él le preguntaban que por qué hacía eso. Entonces él decía: es que puede olvidarse, me decía. Es que es bien difícil. A veces nosotros como humanos tendemos a olvidarnos fácilmente del Señor. Un medio descuido y nos aparta del Señor. Bueno, si lo vemos por el mismo David, recordemos que el mismo David, un medio descuido que tuvo, y cómo eso hizo que pecara de una forma tan fea que ya se estaba apartando del Señor. Entonces, me estoy refiriendo obviamente al pecado de Betsabé, y que mandó a matar a Urías, que eso ya lo estaba desviando a David. Si no es por la reprensión que le da aquel profeta que le envió el Señor, David ya se estaba apartando, ya se estaba volviendo insensible. Aquí no estamos hablando precisamente de que David está diciendo: muéstrame tus caminos, porque había pecado. Obvio que él ya era un pecador de nacimiento, ¿va?, por lo que vamos a ver en los siguientes versículos, ¿va? Posiblemente aquí todavía no había pecado, pero es un salmo que nos enseña que siempre hay que pedirle dirección al Señor. Y aquí quiero tocar algo bien importante, ¿va?, porque voy a hablar de cristianos verdaderos, ¿va?, aunque la gente diga que no. Es triste ver a cristianos verdaderos apoyando a Bad Bunny, a Shakira y a tanta gente que según se miran que están haciendo un cambio, pero sabemos que no están haciendo un cambio por nadie. No puedo entender cómo hay gente, y no lo digo por gente que no conoce del Señor, sino por gente cristiana, que dicen que Bad Bunny es un ejemplo para Latinoamérica, porque fue a hacer la presentación de su música en el medio tiempo del Super Bowl, ¿va? Y óigame, nada que ver, eso fue una completa vulgaridad lo que hicieron ahí, ¿va? No nos representan como latinoamericanos, porque eso fue una completa barbaridad. Ni digamos de Shakira, que Shakira según está empoderando a las mujeres, cuando en verdad lo que está haciendo es que las está corrompiendo, más bien con sus canciones. Eso no es empoderamiento femenino. Y en todas estas cosas, y me refiero a cristianos verdaderos, ¿va?, muchas veces los cristianos tienden a confundirse con esto y piensan que eso es correcto, y eso no es correcto.
Por eso es que tenemos que pedirle al Señor que nos dé dirección. Otro ejemplo es cuando miramos la situación que se da, por ejemplo, con la derecha y con la izquierda. Yo sé que puedo tocar temas aquí políticos que eso no tiene nada que ver, pero lo que quiero dar a entender es que mucha gente mira también las decisiones que toma Donald Trump, por ejemplo, con lo que está pasando con los migrantes, o que de cierta forma puede verse bien, pero también hay cosas que han hecho malas también. Pero la gente, lo que quiero dar a entender es que la gente lo apoya porque, claro, él apoya ideas buenas sobre que va en contra de los abortos, del movimiento del homosexualismo, del lesbianismo, ¿va? Y de todo ese movimiento que trata de destruir a nuestros hijos. Pero hay cosas que también se han hecho malas en el mandato de Donald Trump. Pero hay muchos cristianos que la apoyan porque según ellos, pues, se mira bueno. Y no, tenemos que entender que hay cosas que son malas también. Yo no estoy diciendo que con esto que odia a Donald Trump o que odia a Bad Bunny o que odia a Shakira, ¿va? No estoy diciendo que odia a estas personas por eso, ¿va? Pero lo que me da tristeza es que ver a cristianos decir que todo lo que ellos hacen es bueno, no, tampoco ahí no podemos estar de acuerdo. Entonces por eso es importante pedirle al Señor que nos muestre sus caminos, porque fácilmente tendemos a pensar que aquello es correcto, ignorando que es la palabra de Dios que tiene que ser nuestra base, nuestra guía. Por eso dice, encamíname en tu verdad. Ven que todo eso de tus caminos, tus sendas, todo eso se encierra en eso, en la verdad de Dios, que es obviamente su palabra, ¿no? Y nosotros los cristianos tenemos que pedirle dirección al Señor constantemente tenemos que leer la palabra de Dios. Hay que leerla para ser sabios, hay que meditarla para que vivamos una vida más santa. Obvio que no estoy diciendo que vamos a ser impecables tampoco, obviamente que van a haber ciertas fallas también, ¿va? Pero al meditar su palabra nos va a evitar que cometamos errores más grandes. Por eso David siempre pide, aunque pueda sonar repetitivo, muéstrame tus caminos, Señor, porque es que somos fáciles para olvidar las cosas buenas del Señor. No por algo Jesús dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es triste ver cómo muchos cristianos están confundidos con esto, ¿verdad? Y dicen, no, lo que hizo Bad Bunny fue bueno en el Super Bowl. No, no fue bueno. Y no nos representó como latinos tampoco. Aunque pudo haber mencionado mi país, Honduras, no hizo bien. Presentar ese montón de bailes obscenos, mujeres y que hasta hombres besándose, eso no representar a los latinos. Pero muchos cristianos le he oído yo que dicen que estuvo bueno porque representó a latinos. No podemos pensar de esa forma. O que Shakira, que está empoderando a las mujeres, Shakira no está empoderando a las mujeres. Y aquí no quiero que me malentiendan, porque puede pensar otra persona que si algún día llega a ver este video, piense que es machismo. No es machismo. Pero tampoco es bueno poner a la mujer a que una mujer prácticamente haga lo malo también, pareciéndose a los hombres malos que hacen esas cosas también. Porque esa es la idea de lo que promueven todas estas agendas diabólicas, ¿va? Y es cierto, yo no les voy a negar que existen hombres que son malos. Lamentablemente, muchos hombres son perversos, ¿va? Como hay mujeres que son perversas también, porque no podemos echarle solo la culpa a uno de hombre. ¿Cuántos casos han habido de mujeres que le han sido infieles a sus esposos también? Y pasa, no me digan que no digan que solo el hombre es el que le paga mal a la mujer, no. También hay mujeres que le han pagado mal a sus maridos. Y a maridos que han sido buenas con ellas. Y no me digan que no, porque yo lo he visto personalmente. Como hombres que se desviven por su mujer y aquella les termina pagando mal. Entonces la cuestión será solo el hombre que paga mal, ¿no? También las mujeres son infieles también. Lo que pasa es que como esa tendencia se ha visto más en uno de hombre, ¿va? Que por lo general uno de hombre es el que siempre termina fracasando, ¿va? Aunque hoy en día también lamentablemente hay mujeres que también hacen casi lo mismo, ¿va? Pero no es esa la idea, eso no es empoderamiento femenino. Pero muchos cristianos cuando ignoran estas verdades fácilmente se dejan guiar por eso. No estoy hablando de las personas que no conocen al Señor, porque obviamente las personas que no conocen del Señor miran bien eso. Porque para ellos no hay ese temor, ¿no?
Pero estoy hablando de cristianos que a veces miran bien eso y entonces aquí vienen estas palabras. Muéstrame, Señor, siempre tus caminos, tu verdad, porque tendemos a confundirlo todo, aunque parezca bueno, ¿no? Y miren lo que sigue diciendo aquí. Aquí está implorando por la misericordia de Dios. Dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Qué será que esa tendencia de nosotros los seres humanos a pensar que cuando nos vienen, y es normal, no me digan que no, siempre esa tendencia a pensar de que si nos viene alguna tribulación es porque tal vez hemos cometido algún error o el Señor se está acordando de algún pecado que hemos hecho y eso nos está haciendo pagar por eso? No sé por qué será que tenemos esa tendencia a pensar esas cosas siempre, porque aquí está David diciendo lo mismo. Acuérdate de tus piedades y siempre mencionando la misericordia de Dios. No por nada el libro de los Salmos que vamos a estudiar primero Dios, todos los capítulos, no por algo nos mencionan esta palabra, porque es que si no fuera por la misericordia de Dios, como va a decir más adelante David en otro salmo, ya estuviéramos consumidos, la verdad. Por eso dice, acuérdate de tus piedades y tus misericordias que son eternas, obviamente, ¿va? De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Aquí David está reconociendo su maldad misma, ¿va? Vean que David aquí no está reconociendo ningún mérito de parte de él. Vimos primero que él está diciendo que no sea avergonzado delante de Dios, delante de sus enemigos, ¿va? Por eso dice, Señor, en ti he confiado. No se está poniendo ningún mérito, y aquí menos, aquí no se está dando ningún mérito. Aquí solo está reconociendo que es un pecador malvado, que solo se está inclinado a hacer lo malo y que por eso le pide al Señor que siempre se acuerde de sus misericordias. Pero claro, el concepto de David es un poco errado también, ¿va? Él piensa que lo que está sufriendo en este momento es tal vez porque ha cometido algún pecado en su juventud y el Señor se lo está devolviendo, pagándolo de esa manera. Pero entendemos muchas veces mal la gracia de Dios. Confundimos misericordia, confundimos tribulación con pago de algún pecado. Y no, Dios es soberano, Dios no podemos caer en esa trampa tampoco. Lo que pasa es que, claro, es bien difícil que cuando se nos viene una tribulación, es lógico pensar eso, ¿va? Porque somos humanos. Pensamos en que Dios es como nosotros, que a nosotros si nos hacen un daño, nosotros ya queremos también devolvérselo a esa persona. No, Dios no es así. Ahora, no es que Dios va a dejar pasar por alto a los pecadores que no se arrepienten de sus pecados. Claro que Dios va a castigar a todas aquellas personas que no conocen, como dice Pablo, que no quieren conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De los pecados de mi juventud, vimos ahí los pecados de mi juventud, ¿va? Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Es que es bien difícil, ¿va? Muchas veces cuando uno es consciente, ya cuando cuando uno conoce a Cristo, ¿va? Cuando ya Cristo le ha dado este conocimiento, le ilumina el corazón, como decimos, cuando Cristo por medio de su Espíritu nos ilumina, ¿va? Y nos enseña lo mal que estábamos, es lógico pensar estas cosas de que los pecados, ¿va? Y que esos pecados nos pueden traer maldades que nos pueden seguir atacando después. No tenemos que pensar de esa forma. Recordemos que el Señor, una vez que ya nos ha perdonado, hemos sido limpiados para siempre. Claro, en David era más difícil porque él no tenía como esa revelación completa de la gracia de Dios, ¿va? Posiblemente David era como muchos de nosotros, que él pensaba que si esos pecados se le iban a revertir después y que eso le iba a traer consecuencias más fatales. No, tal vez él no tenía claro ese concepto como nosotros, que gracias a Dios sí gozamos de salud, de la gracia en el Nuevo Testamento, ¿va? ¿Cómo eso se nos reveló bien a nosotros, que en Cristo Jesús sabemos que no hay ninguna condenación? Ojo, con esto no estoy diciendo que por eso hay que ir a pecar, como dice Pablo, ¿va? No. Como dice Pablo en forma irónica, ¿qué pues diremos a esto? ¿Pecaremos para que la gracia de Dios abunde? No, de ninguna manera, dice Pablo.
Solo que Pablo les está recordando a sus hermanos ahí en Roma, ¿va? Que ellos ya fueron perdonados, que no tienen que preocuparse por estar pendientes de que si fallan en algo ya perdieron su salvación, como pasa aquí con David, y que tendemos a pensar nosotros también, que si ya fallamos en algo Dios nos quita la salvación. No podemos pensar de esa manera. Hemos sido perdonados. Solo que eso sí, la Biblia siempre nos enseña que nos abstengamos de todo aquello que Dios aborrece: inmoralidades sexuales, robos, mentiras, chisme, calumnias, rencores. Porque a veces tendemos a pensar también que la inmoralidad sexual, lo cual es cierto, daña el cuerpo. Pero ¿qué del rencor también? El rencor daña muchas veces el cuerpo también, y no es un pecado de inmoralidad sexual. Y es cierto, tal vez no va a ser tan dañino, como un pecado sexual, que eso rápido destruye el cuerpo. Imagínense cuando una persona agarra una enfermedad venérea, eso es destructivo, sinceramente. Pero ¿y el rencor? Es cierto, no es un pecado sexual, pero es un pecado que poco a poco va carcomiéndome todo el cuerpo, y eso es malo también. Entonces, es que eso es lo que nos dice la Biblia, nos enseña que no cometamos esos pecados por nuestro bien. Pero no podemos pensar de que si me viene una tribulación es porque en el pasado cometí un pecado, como pensaba David, y por eso Dios me lo está pagando ahora, me lo está devolviendo. No podemos caer en esa trampa tampoco. Ahora, Dios es soberano, sí, y si nos manda tribulaciones a veces, pues es bien difícil, a veces entender eso, pero recordemos que todo eso nos ayuda bien. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Imagínense que en todas estas palabras David está diciendo que Dios es bueno y recto. Bueno, ahí está reconociendo, a pesar de las tribulaciones y todo lo que pensamos muchas veces, Dios es bueno y recto. Y todo lo encamina para un bien. Por tanto, dice, Él enseñará a los pecadores el camino. Obvio que está hablando tanto claramente de personas que están desviadas, que no han nacido de nuevo. Obviamente que solo el Señor puede iluminar a las personas para que conozcan el Evangelio. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Esto claramente se está refiriendo a todo el propósito de Dios, cómo Dios encamina todo para bien, ¿va? Bueno, si lo pensamos en esa palabra, su carrera o ese ejercicio, pues como se ve aquí, ¿va? Se refiere a eso de que nosotros los cristianos es como que estamos en esa carrera, pues, donde la meta final es llegar a ese lugar donde Dios nos ha llamado. No por algo el escritor de Hebreos dice, por tanto, ante tan nube de testigos, corramos la carrera, dice, el escritor de Hebreos. Es como una motivación, o sea, Dios nos ha puesto en esta vida, pues, y obviamente esta vida es como una carrera, nuestra vida ya como cristianos, y corremos para llegar hasta la meta. Pero es lógico que en medio de esa carrera vamos a tener fatigas, dificultades, tribulaciones, pero en medio de todo eso el Señor nos va a encaminar y nos va a ayudar a que lleguemos a la meta. No por algo dice Pablo que el que empezó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el final, y por eso termina diciendo el versículo 10, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Lógico, Dios todo lo va a encaminar a bien. Ahora, nosotros sí tenemos que ser obedientes. Tampoco podemos caer como vuelvo y repito, es cierto que en la gracia de Dios hemos sido perdonados, sí, de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, sí. Pero eso no nos indica, no nos da señal o luz verde para que hagamos cosas malas, no, tampoco. Tenemos que ser obedientes al Señor, eso sí. Vamos a ser obedientes, tenemos que ser obedientes, para que así el Señor siempre nos muestre todas sus sendas que son misericordia, y que siempre nos ayude a llegar a la meta final, que ese es, creo, el propósito de todo buen cristiano, ¿verdad?
Y bien, miren que este salmo, por eso les decía al principio, este salmo no es un salmo así en sí de un tema central, sino que es una colección de meditación y oraciones. Miren ahora lo que dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Ahora veamos nuevamente: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás. Parece que en sí le volvió el ánimo a David. Entendió de que a pesar de que era un hombre pecador de nacimiento, ¿verdad? Porque lamentablemente es triste ver cómo ese neoliberalismo cristiano que se le llama, ¿va? Nos quiere enseñar de que no, de que de cierta forma los hombres somos buenos, que lamentablemente hasta creyentes se terminan creyendo esa mentira también, ¿va? No somos buenos de nacimiento, somos tales, nos enseña la Biblia. Bueno, David lo tenía presente, pero reconoce una cosa importante. Dice: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Es aquí donde reconocemos que esa es la verdadera humildad. Esta es la verdadera humildad y contrición de espíritu que Dios quiere. Cuando nosotros reconocemos que en verdad nuestro pecado es grande, porque en verdad nuestro pecado es grande muchas veces. No me voy a referir solo a los pecados sexuales como el adulterio o el asesinato. Todo pecado en cierta medida, cuando se practica constantemente, es grande también. Imagínense ustedes las personas que dicen mentiritas piadosas, por ejemplo. Personas que muchas veces dicen: esa no fue una mentirita, eso solo fue para salir del paso. Pero si esa persona agarra ese mal hábito de solo estar mintiendo, aunque sean mentiritas piadosas, llega un punto hasta que la gente no lo cree y la gente ya hasta lo mira con cierto desprecio. Claro, no se lo van a decir en la cara, obviamente, ¿va? Pero ya la gente lo mira con más desprecio, pues. Porque dicen: esa persona es una mentirosa, no es confiable, no se puede confiar. Bueno, y es que la verdad, no se puede confiar en una persona que diga mentiritas piadosas a cada rato, ¿va? O que inventa una cosa, después mete otra y su vida es una vida completa de puras mentiras. Ese es un pecado grande también. Claro, no lo vemos así porque claro, eso pues no va a ser tan destructivo como un pecado sexual, como lo he repetido, ¿va? Pero sí es malo ante Dios también y es un pecado grande. David también reconoce que sus pecados son grandes, aunque él solo lo encierra en una sola palabra: mi pecado es grande. Solo lo habla del plural y lo encierra en singular, en decir: mis pecados, dice, todos esos pecados los resume en uno solo, dice: mi pecado es grande, pero ahí está mencionando un montón de cosas que posiblemente hacía malas, pues. Y esa es la grandeza, pues. Es cierto, el amor de Dios es maravilloso. Dios es amor, dice la primera carta de Juan en el capítulo 1, ¿va? Porque Dios es amor, dice Juan. Pero el amor de Dios requiere que nosotros reconozcamos que nuestro pecado es grande. Pero las personas que no quieren conocer al Señor, lo que dicen: sí, Dios es amor, y Dios entiende cómo soy y me va a aceptar tal como soy. No podemos caer en esa mentira. Lamentablemente muchos predicadores enseñaron esto erradamente, ¿va? Porque no lo hacían por maldad. Claro, los que ya son falsos profetas y apóstoles, esos sí van a enseñar esas mentiras porque a ellos les conviene. Pero predicadores de corazón, y me puedo incluir hasta yo también, cometíamos ese error, pues. Pero una vez que le pedimos al Señor que nos iluminara, obviamente entendemos que el amor de Dios es grande, sí, pero el amor de Dios por ningún motivo va a aceptar el pecado. Porque el amor de Dios está lleno de justicia y de santidad. Y en su santidad, Dios, como juez santo, va a pedir que el pecado sea castigado. Entonces es bueno reconocer que nuestro pecado es grande, pero que ese Dios santo nos ha perdonado porque hemos creído en Él. Hemos reconocido que somos pecadores, de lo contrario, no. Es necesario nacer de nuevo. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Obviamente que es una pregunta como al aire, ¿va? Pero no al aire en sí, sino como para enseñanza, ¿va? Es decir, ¿quién es el que quiere temer a Jehová? Bueno, el hombre que quiera temer a Jehová, pues Él le va a enseñar sus caminos, lo cual es cierto. Dios le va a enseñar el camino a todo aquel que quiera obedecerle. Pero si no, entonces ¿cómo esperamos que Dios nos guíe?
Y obviamente si queremos que Dios nos guíe, primero tenemos que obedecer su palabra, ¿va? No esperar a tener experiencias mágicas y maravillosas, ¿va? Experiencias sobrenaturales para decir que Dios nos ha enseñado. No, eso no es una enseñanza. Que de eso lamentablemente nos están bombardeando todos los falsos profetas y apóstoles. Y ojo, estoy aclarando así, falsos profetas y apóstoles, porque todos, como he dicho en un salmo anterior, en un video anterior, todos los que se declaran profetas y apóstoles son falsos predicadores, son obreros fraudulentos, son mercaderes, como dice la Biblia, de ganancias deshonestas, son traficantes. Y esos enseñan que para que Dios le enseñe el camino a una persona tienes que tener experiencias mágicas, que yo volé allá, que yo tuve un viaje astral. No, esas cosas son falsas, todo eso es falso. La única forma en que Dios nos va a enseñar su camino es por medio de su palabra. Y ojo, con esto no estoy diciendo que Dios no siga haciendo milagros en la actualidad. Claro que Dios sigue haciendo milagros. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero no podemos decir que Dios, si va a enseñarle el camino a una persona, va a ser por medio de experiencias mágicas, allá donde un hombre miró un cordón rojo y que ese cordón rojo le enseñó una puerta, porque eso fue lo que oí una vez de un predicador aquí en Honduras, ¿no? Que dice que tuvo un sueño, que tuvo un cordón rojo que lo llevó a una puerta. Yo sinceramente hasta quedé así, que, o sea, es una fábula. Están oyendo fábulas, pues están viviendo de fábulas a la gente. Esa no es enseñanza. Dios no puede encaminar a alguien así. El problema de eso es que lleva a la gente a la perdición. Y lleva a la gente a no temer a Dios verdaderamente ni a vivir en santidad. Porque mucha de esta gente que se congregan, donde estas personas a veces terminan apartándose, porque no conocieron el verdadero evangelio. Esa es la verdad. Entonces Dios, si va a encaminar a alguien, le va a enseñar, pero por medio de su palabra. Ahora, Dios puede hacer milagros, eso es indiscutible, pero es soberano. Él lo va a hacer cuando Él quiera, no cuando nosotros le lo pidamos tampoco. Mencionando eso aparte, va, porque la gente, es cierto, piensa que el Señor nos enseña los caminos es que Él le muestra alguna señal, algún milagro. Eso no es enseñanza. Que bueno que Dios haga un milagro, sí, porque Dios es todopoderoso, pero eso en sí no nos va a guiar por las sendas de justicia. Solo es su palabra. Aunque claro, un milagro es una bendición, es una misericordia de Dios más, pues. Pero bien, aquí dice David, él enseña, bueno, ahora miren lo que menciona. Él gozará de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Y aquí viene el versículo que yo creo que todos hemos escuchado este versículo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Este versículo, no me digan que no, porque este versículo sí está bien familiarizado con todos los creyentes cuando hemos leído este salmo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Imagínense que si Dios nos encamina, pues vamos a gozar del bienestar, dice David, y nuestra descendencia también, aunque claro, aquí está hablando ya más en términos como de futuro, ¿verdad? Porque recuerden que no necesariamente está refiriéndose en sí a algo que ya pasó, ¿verdad? Porque cuando dice heredará la tierra, pues eso se mira como algo más futuro, ¿verdad? Obviamente que lo que está dando a entender es que su descendencia será bendita, pues. Pensemos que cuando un hombre y una mujer verdaderamente obedecen a Dios y tienen una familia, hijos, cuando estas personas obedecen al Señor bien, encaminan bien a sus hijos por el camino del Señor. Pero les estoy hablando de cuando verdaderamente son siervos de Dios que encaminan bien a sus hijos. No estoy diciendo con esto que sus hijos van a ser unos santos, porque saben ustedes que ese ha sido otro problema que tuvimos los cristianos también, ¿va? Que muchas veces cuando mirábamos que el hijo del pastor hacía tal cosa, decíamos, uy, es el hijo del pastor, ¿y por qué anda haciendo esas cosas malas? Y lo cual es cierto, pero no podemos en sí juzgar a esa persona porque es un pecador también, ¿va? Es la idea. Lo que quiero dar a entender sin salirme del tema es que nuestros hijos, digo yo, no tengo hijos, ¿va? Pero lo que quiero dar a entender es que los hijos muchas veces van a fallar. Pero lo importante es que los padres encaminen bien a sus hijos y les enseñen, si son cristianos. Estoy hablando de padres cristianos, obviamente, porque eso es lo que dice este versículo.
La persona que le teme a Dios va a gozar del bienestar y su descendencia le dará la tierra, es decir, su descendencia, su familia va a ser bendecida, obviamente, va a estar hablando de una forma figurada, ¿va? Porque obviamente cuando un hombre y una mujer temen al Señor, es cierto, aunque sus hijos fallen, pero va a ser más poco probable que se alejen del Señor porque los están encaminando en su palabra. Pero muchas veces tienden los mismos cristianos a criticarlos. Uy, es el hijo del pastor y es el hijo de tal hermano. Y mira, pero no entienden que nuestros, bueno, y sigo yo con nuestros hijos. Hay que entender que los hijos de los hermanos a veces no son perfectos tampoco. Podemos caer en esa trampa también de que son impecables solo porque es hijo del pastor o solo porque es hijo del hermano tal o de la hermana tal. No, tenemos que entender que no son unos santos tampoco. Son pecadores igual que nosotros. Pero el deber de los padres es encaminarlos en si esa persona pide al Señor que lo encamine, bueno, Él va a querer que su hijo también, a pesar de sus fallas, no se aparte del camino del Señor, lo cual va a ser cierto. Eso es lo que nos promete aquí, bueno, lo que dice David que le va a pasar al ser humano que obedece al Señor, ¿verdad? Que Dios va a gozar del bienestar, obviamente, de todas esas bendiciones que Dios daba. Y no solo él, sino su descendencia, es decir, sus hijos. Porque la verdad, cuando un matrimonio es así, es bendecido por el Señor. Y aunque son pocos, pero seamos sinceros, cuando un matrimonio obedece fielmente al Señor, es un testimonio grande ante los demás. Es un testimonio de que otros matrimonios desean ser como ellos también. Y no me digan que no, porque es la verdad. Yo lo he visto también. Entonces, ¿me entienden? Eso es lo que dice David. Pero este versículo es el más bonito. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Cuando nosotros tenemos una relación íntima con Dios, pero estoy hablando de una relación en donde diariamente hablamos con el Señor y dejamos que Él nos hable también, ¿verdad? Entonces tenemos esa comunión. Y Dios muchas veces nos ilumina. Bueno, aunque claro, aquí está hablando de harás conocer su pacto, obviamente que Dios manifiesta su conocimiento en cierta forma, porque Dios no nos va a manifestar todo su conocimiento tampoco, pero lo que está dando David que Dios hará conocer su pacto, pues. Bueno, no es de extrañarse que Abraham, por tener una comunión íntima con el Señor, Dios le hizo conocer su pacto. ¿Cómo le dijo Dios a Abraham? Bueno, de ti saldrán reyes. Y entre esos reyes nació el rey de reyes, de la descendencia de Abraham. Dios hizo conocer su pacto a Abraham. No es de extrañarse que Dios también le reveló a Daniel todas las profecías acerca del final de los tiempos. ¿Por qué? Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y eso puede pasar muchas veces en nuestra vida también. Si tenemos una relación tan íntima con el Señor, tal vez Dios no nos va a hacer conocer sus pactos, porque ya los pactos que menciona la Biblia ya están establecidos en su palabra, ¿verdad? Pero ¿qué de cuando Dios nos lleva a hacer cosas tan grandes? Por ejemplo, como, no sé, puede ser que Dios nos ilumine para predicarles a tantas personas y que esas personas conozcan a Cristo, por ejemplo. O tal vez decir que hacer un proyecto que tal vez uno puede pensar, no, eso no puede funcionar, pero ¿qué tal eso es de bendición para otros? Tantas cosas que podríamos decir. ¿Qué quiero dar a entender con esto? ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros? Imagínense ustedes este hermano, bueno, Juan Bunyan, que llamaba él, que fue el hermano que escribió este libro de El progreso del peregrino, un libro bien famoso. Imagínense ustedes ese libro, perdón que dice esto. Imagínense ustedes ese libro, El progreso del peregrino, es un libro cristiano que se ha vendido en un montón de países. Bueno, tal vez Dios no le hizo conocer a este hermano sus pactos, porque ya esos pactos, como les he dicho, están establecidos en la Biblia. Pero lo que quiero dar a entender, quiero que me entiendan, es que cuando uno tiene una comunión íntima con el Señor, Dios nos hace conocer cosas que pueden ser de bendición para otros. Imagínense ustedes este hombre con ese libro, cómo ha sido de bendición para otros cristianos. Porque no es un libro que habla cosas falsas, sino que es un libro que, aunque es una alegoría,
pero es un libro que toca temas muy importantes acerca del cristianismo. Entonces, yo digo que eso aplica aquí también, de que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto, es decir, su voluntad, sus decisiones, pues. Entonces, no podemos dudar de que Dios puede hacer algo en nosotros también. Pero si tenemos una comunión íntima con el Señor, si verdaderamente le obedecemos, si verdaderamente estamos dispuestos a ser corregidos por Él, si verdaderamente reconocemos que somos hombres que fallamos, solo así lo va a hacer el Señor. Si no, no podemos tener una comunión íntima con el Señor. No vamos a disfrutar de ese conocimiento y de esa bendición. No por algo en una ocasión en Isaías leemos que Dios llama a Abraham su amigo, ¿va? Que el libro de Isaías dice ahí en el capítulo 42, 43, que dice que Dios llama a Abraham mi amigo. Oigan bien, para que Dios lo llame a uno mi amigo es porque es una comunión íntima, la verdad. Y claro, todos queremos que Dios haga eso en nosotros también, ¿va? Dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Es que a veces ya David nuevamente está diciendo, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Es decir, Dios lo va a librar de toda tentación, ¿va? Claro, siempre y cuando esté siempre manteniendo su mirada en la palabra de Dios, ¿va? Es lógico que si nosotros mantenemos siempre nuestra mirada confiando en lo que nos dice el Señor por medio de este libro, va a ser bien difícil que nos resbalemos o que seamos atrapados por la tentación. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Es que nuevamente volvemos a ver a David aquí, va como un hombre que se siente solo, afligido, que es normal también, va a sentir a veces que uno parece que siente el abandono de Dios, va. Pero esas congojas pide David que Dios le saque de todas esas congojas. Porque es normal que todas esas cosas se nos vengan a la mente cuando estamos en tribulación. Pensamos que Dios pues nos ha abandonado, o que Dios como que ya nos está haciendo a un lado. Tendemos a pensar eso, no lo neguemos. Entonces David pide siempre por la misericordia de Dios. Hemos visto ya 16 versículos, 17 con el que dice, sácame de mis congojas. Y no vemos en ningún momento a David decir, Señor, sácame de mis congojas porque yo he sido bueno con las demás personas. Yo nunca me he olvidado de ti, Señor. No, sácame de mis congojas. No vemos a David en ningún momento mencionando méritos propios. Siempre reconociendo la misericordia de Dios. Como dice, mírame y ten misericordia de mí. En ningún momento David está atreviéndose a decir, Señor, sácame de mis congojas porque yo pues he sido demasiado bueno, Señor, y he hecho conocer tu pacto a los demás. No, David no está hablando así, no está atribuyéndose ningún mérito. Él reconoce que Él, por su misericordia, es que puede ser sacado de todo eso. Es algo que no lo olvidemos como cristianos. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Nuevamente David hace memoria de esto, decir, mis pecados, Señor, es cierto. Mi aflicción y mi trabajo, posiblemente él piensa que todas esas aflicciones es por el mismo pecado, ¿va? Esto se vuelve a repetir porque es que tendemos muchas veces a pensar esas cosas y las repetimos nuevamente. Eso pasa. Que muchas veces cuando sufrimos por algo tendemos a pensar que sí es el pecado y que aquí... Y es cierto, no vamos a negar que algunos pecados muchas veces traen consecuencias, enfermedades. Inclusive hay pecados que llevan a la muerte, ¿va? Y estoy hablando de creyentes verdaderos, pero no a una muerte espiritual porque ya hemos sido salvados. El problema es que a veces los cristianos pensamos que cuando hemos fallado de alguna manera pensamos que Dios nos quitó la salvación y que no, a veces Dios es cierto, puede ser tan severo en castigarnos, inclusive
hasta con la muerte física, pero no con la eterna, porque ya ahí ya hemos sido salvados, ¿va? Obviamente que ya cuando el Señor castiga a un hermano con una muerte así es porque ya es una disciplina severa de parte del Señor, ¿va? Como lo que pasó en la iglesia de Corinto, que dice Pablo que cuando ciertos hermanos llegaban todos borrachos a comer la cena del Señor, lo cual es algo sagrado, ¿va? La cena del Señor, los cristianos tenemos que celebrarla con una reverencia y una santidad bonita, ¿va? No como los católicos, que ellos piensan que en el cuerpo, en el pedazo de pan y en el vinito que se nos da, es que ahí está la sangre de Cristo y ahí está el cuerpo de Cristo en pedazos. No, no podemos pensar así, ¿va? Eso es un error también. Pero sí hacerlo recordando que Él fue quien nos limpió de nuestros pecados y que su sangre fue derramada. En todo eso estamos bien. Ahora, dice la Biblia ahí en Corintios que los hermanos ahí en Corintios hacían mal la celebración de la cena y entonces el Señor tuvo que castigar a algunos con la muerte física. Entonces, ¿me entienden? Es normal pensar, sí, el pecado a veces trae consecuencias, no lo vamos a negar, pero David tenía un poco errado ese concepto, pensaba que esas aflicciones eran por sus enemigos. Y él siempre recuerda eso: Señor, perdona mis pecados. No está mal, ¿va? Porque eso por lo menos pues nos ayuda a mantenernos un poco alejados de ese mismo pecado también, ¿va? Pero aquí en el versículo 19 David se recordó que también sus enemigos es que lo odiaban hasta quererlo matar, ¿va? Porque cuando dice, y con odio violento me aborrecen, es de lógico que él se está refiriendo a que sus enemigos lo odiaban a tal punto de quererlo matar, ¿va? Bueno, y ahí David recuerda que no solo es por el pecado, sino que la gente odia las cosas de Dios, pues. Obvio que la gente esta que odiaba a David no era porque odiaran en sí a David, odiaban porque el Dios que estaba detrás de David era el que hacía todas estas cosas. Y eso pasa muchas veces. Cuando la gente odia las cosas de Dios, no es que nos odian en sí a nosotros, odian lo que nosotros representamos. Que representamos a un Dios santo, a un Dios que castiga la maldad, a un Dios que nos pide que vivamos en santidad. Cuando vivimos una vida así en santidad, amonestando contra las injusticias, contra el pecado, es lógico que va a haber una persecución horrible, va a haber un odio violento porque la gente no quiere. No es que nos van a odiar a nosotros, es que odian al Dios que representamos. Por eso Jesús cuando dijo, no es a ustedes que van a aborrecer, es a mí. Porque obvio, Jesucristo es Dios y Jesucristo nos enseña que tenemos que ser obedientes, que tenemos que alejarnos de toda cosa mala. Es cierto, Jesús es amor. Cuando Jesús evitó que los fariseos mataran a la mujer adúltera, es cierto, Jesús evitó eso porque Él es amor. Pero ¿qué le dijo a la mujer adúltera después? Vete y no peques más. Entonces a ese Jesús es el que va a odiar a la gente. A un Jesús que les exige santidad también. Y cuando nosotros los cristianos no vivimos de acuerdo al parámetro del mundo, es lógico que el mundo nos va a aborrecer, porque denunciamos que las obras del mundo son malas. Entonces es lógico, la gente no es que nos va a odiar a nosotros porque seamos nosotros, no. Va a odiar lo que nosotros creemos al Dios que representamos. Eso es lo que va a odiar, y inclusive nos va a odiar hasta con odio violento, como dice David, como lo que está pasando lamentablemente en Nigeria, ¿va? Y en el Congo, lugares donde la persecución está horrible porque lamentablemente ahí en esa zona está esa religión que es muy violenta también, ¿va? Y ojo que yo no estoy denigrando en ningún momento a la religión islámica, solo es que estoy diciendo que es una religión lamentablemente violenta, ¿va? Imponen su fe por medio de la espada, como decían, ¿va? Por medio de la sangre, lo cual Jesucristo nunca hizo eso. Entonces, ese es el odio, pues. Y miren cómo dice David, guarda mi alma, para terminar, ¿va? Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Y claro, cuando termina diciendo, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias, ya David ya está orando por toda la nación, ¿va? Primero, obviamente, pidió dirección, que Dios lo encaminara, ¿va? Para que también él fuera un líder bueno, ¿va? Obediente, y que en esa integridad que han dado, que el Señor no permitiera que fuera avergonzado, ¿va? Y que eso le permitió a él ser un líder bueno, porque tenemos que reconocer, ¿va?
que David, cuando gobernó como rey en la nación de Israel, hizo que Israel fuera una nación poderosa, que nadie invadiera a Israel. Eso lo vemos en la misma palabra de Dios. Entonces, cuando dice redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias, puede referirse a eso también. Cómo Dios usó verdaderamente a David, como vemos por lo que dice la misma palabra, que ninguna nación, cuando David fue rey de toda la nación de Israel, cuando estaba unida a las 12 tribus, como toda la nación fue tan fuerte y tan poderosa que ningún enemigo se atrevió a invadirla. ¿Por qué? Porque obviamente fue un líder que obedeció al Señor, a pesar de sus enormes fallas. Fue un líder que siempre pidió la dirección del Señor, y ahí radica la clave del éxito en la vida cristiana, ¿va? Si lo podemos decir así, ¿va? En que a pesar de que fallemos, bueno, pedirle al Señor que nos ayude y que nos encamine. Eso es lo que está pidiendo aquí. No sea yo avergonzado porque en ti he confiado. Se vuelve a acordar de eso. Guarda mi alma, Señor, líbrame. No permitas que yo sea avergonzado porque yo confío en ti, Señor. Y eso es lo que pasó. David, pues, él fue obediente al Señor, y él nunca fue de esa manera avergonzado, pues, de que sus enemigos lo humillaran de una manera tan fea. No llegó a ese punto David. ¿Por qué? Porque confía en el Señor. Y bueno, ese es un llamado para nosotros, para que no dejemos de confiar en el Señor. Que si no hemos depositado nuestra fe en Él, en el Señor Jesús, pues este es el momento de hacerlo. De entregar nuestra vida a Él, de reconocer que Él es nuestro único Señor y Salvador, que Él es el único que nos puede perdonar y es el único que nos puede guiar por su misma verdad. Recordemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿va? Pero cuando dijo yo soy el camino, la verdad, imagínense, ya nos está hablando de que Él es toda esta palabra que se nos reveló aquí. Es como lo que dice Juan: el Logos, el Verbo se hizo carne, es decir, Jesús es la revelación máxima de todo lo que se nos ha enseñado en su palabra, pues. Es como esa palabra viviente lo que está dando a entender Juan. Entonces, Él es el único que nos puede guiar, pues. Y verdaderamente, cuando hemos depositado nuestra vida en Jesús, pues, Él es el único que verdaderamente nos guía por medio de su Espíritu, obviamente, ¿va? Por eso Jesús claramente dijo: es necesario que yo me vaya, pero que venga el Consolador. Ese Consolador que nos ilumina, es que es el Espíritu Santo, ¿va? Que nos guía, que nos redarguye de nuestro pecado, ¿va? Obviamente que en todo esto vemos la manifestación de la Trinidad, ¿va? El Padre y el Hijo morando por medio de su Espíritu en nosotros, y el Espíritu guiándonos. Es una interacción entre la Trinidad, pues qué privilegio tenemos los cristianos cuando verdaderamente hemos nacido de nuevo, ¿va? Como esa comunión íntima de Jehová se vuelve tan real por medio de su Espíritu. Como Jesús verdaderamente nos llena el corazón, la verdad. Bueno, y ese es el mensaje que tenemos que predicar ante las demás personas, ¿va? Que conozcan a Jesús, que puedan recibir la vida eterna, que se arrepientan de sus maldades. Eso es lo que necesita el mundo, hombre. El mundo no necesita reformas o redefinir la educación de los niños, o redefinir la idea de la biología. No, el mundo no necesita eso. El mundo, las personas no necesitan de que un niño sea redefinido como si un niño se siente niña y está en el cuerpo equivocado, pues no, pues hay que hacerle una operación. No, un niño no necesita eso. Si un niño está sano, ahí está bien. Lo que el mundo necesita es que se le predique de Cristo, de este Cristo que los puede sanar de sus pecados, obviamente, ¿va? Y les agradezco si quedaron viendo el video hasta el final, ¿va? Les agradecería, como siempre, que le den un like, ¿va? Que lo compartan, va a ser una bendición también. Y bueno, vamos a seguir con el estudio del Salmo 26, si Dios quiere, ¿va? Les agradezco y que Dios les guarde de todo mal. Muchas gracias.